Alguna vez, su voz fue la banda sonora de las noticias más grandes de México. Guerras, elecciones, cónclaves papales y noticias de última hora que detenían al país entero. Joaquín López Dóriga, el Teacher, ocupó durante décadas la cima del periodismo mexicano, al frente del noticiero más visto y entrevistando a líderes mundiales. Pero el tiempo lo cambia todo. Ahora, acercándose a los 80 años, el hombre que una vez moldeó la noticia vive un capítulo mucho más silencioso y solitario. ¿Cómo terminó la voz de la autoridad con una historia tan agridulce? ¿Por qué se ausentó una semana de su programa de radio? En el verano de 2025, Joaquín López Dóriga hizo algo inédito en su carrera: faltar una semana a su programa de radio. Durante 31 años, ni las crisis políticas ni los viajes internacionales lo habían alejado del micrófono, pero esta vez fue su cuerpo el que tomó la decisión. Fue neumonía, admitió. El lunes todavía estaba aquí, luego me revisaron y me dijeron, «Te quedas». Las palabras «te quedas» fueron tan clínicas como definitivas. Durante varios días permaneció en una cama de hospital, luchando contra una infección respiratoria que se había agravado sin previo aviso. Para el público, parecía un susto menor de salud, serio, pero resuelto al final. Lo que nadie esperaba era que esa breve ausencia se convirtiera en el detonante para que López Dóriga revelara un capítulo mucho más duro de su vida. Una historia enterrada en silencio durante más de 3 décadas. Sentado junto a su hija, María José, en su canal de YouTube, López Dóriga pronunció por fin las palabras que había guardado bajo llave. Me encontraron un tumor canceroso en el colon. Ocurrió en 1993, mucho antes de que existieran los podcasts, YouTube o las redes sociales para llevar semejante revelación a millones. Entonces, López Dóriga tenía 48 años y cubría las giras presidenciales de Carlos Salinas de Gortari para El Heraldo. Era un momento cumbre en su carrera, pero su cuerpo ya empezaba a enviar señales. Un dolor abdominal persistente lo atacaba durante los viajes. Leve al principio, más agudo después. Como muchos reporteros en coberturas agotadoras, lo ignoraba. Un médico que viajaba con la prensa del Estado Mayor le aplicaba inyecciones o le daba medicinas para calmar la molestia. El alivio era temporal y engañoso. El punto de quiebre llegó en un viaje de trabajo a Oaxaca. Tras una larga jornada, López Dóriga se retiró a su habitación de hotel, aún con dolor. En el cuarto de al lado, su amigo y colega Fidel Samaniego escuchó algo inusual: quejidos apagados que atravesaban la pared. A la mañana siguiente, Fidel llamó a la esposa de Joaquín. «Algo no está bien», le dijo. «Escuché a Joaquín quejarse mientras dormía». Esa llamada activó una cadena de decisiones que le salvarían la vida. Cuando López Dóriga regresó a la Ciudad de México, su esposa lo esperaba en el aeropuerto, no para recibirlo, sino para llevarlo directamente al Hospital Ángeles. Minutos después de su llegada, el equipo médico diagnosticó peritonitis, una infección abdominal que puede matar en horas si no se trata. Casi a las 11 de la noche, los cirujanos ya lo preparaban para una operación de urgencia. Entre ellos estaba el doctor Tomás Barrientos, quien pronto se convertiría en portador involuntario de una noticia devastadora. El objetivo inicial era atender la peritonitis, pero al abrir el abdomen, encontraron algo más: una pequeña masa sospechosa en el colon. La biopsia confirmó lo que nadie quería oír. Era cancerosa. Cuando López Dóriga despertó, notó un peso extraño en su abdomen, una bolsa de colostomía conectada a su intestino. A su alrededor, los rostros eran tensos, las miradas bajas. «¿Por qué me miran así?», preguntó a su esposa. Fue entonces cuando ella, junto al doctor Barrientos, le habló del tumor. El shock dio paso a una calma extraña. «¿Tiene cura o no?», preguntó. Cuando la respuesta fue afirmativa, no dudó. «Entonces, vamos a curarlo». Tras bambalinas, su oncólogo, el doctor Juan Sincer,
comenzó a trazar el tratamiento. López Dóriga nunca reveló los detalles, si incluyó quimioterapia, más cirugías o terapias específicas. Lo que importaba para él era el resultado. El cáncer fue removido y con el tiempo se recuperó. Pero en 1993, hacer público un diagnóstico de cáncer tenía un peso distinto al de hoy. El estigma, el temor a consecuencias profesionales, la intrusión de la prensa sensacionalista. Todo influyó en su decisión de guardarlo en privado. Durante más de 30 años, cargó ese episodio como un sobre sellado en su memoria. Siguió dando las noticias cada noche, entrevistando presidentes, cubriendo eventos políticos y siendo parte de la conversación nacional. Aún así, de vez en cuando, un dolor en el abdomen o el olor de hospital lo transportaban a aquella noche. La mesa de operaciones, el frío impacto de las palabras tumor canceroso, el rostro pálido de su esposa. Fue una carga privada que nunca compartió con su audiencia, hasta que el susto de la neumonía lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad del tiempo. «No es que lo olvidara», dijo a su hija en la transmisión. «Es que decidí guardarlo entre mi familia y yo». Dos personas fueron clave para cambiar el final de su historia. Su esposa, que lo llevó al hospital contra su inclinación natural de aguantar, y su difunto amigo Fidel Samaniego, cuya preocupación instintiva pudo evitar una tragedia. Fidel falleció en 2010 sin saber que su intervención destapó algo más que una infección, que puso en marcha el descubrimiento de un cáncer que pudo haber matado a su amigo en silencio. La ironía médica es cruel y curiosa. La peritonitis es una emergencia que amenaza la vida. Sin ella, jamás habrían abierto a López Dóriga aquella noche de 1993, y el tumor habría permanecido oculto hasta ser demasiado tarde. «Fue esa peritonitis la que me salvó», dijo con sencillez. Para alguien cuya profesión depende del tiempo, de dar la información precisa en el momento exacto, resulta apropiado, aunque sombrío, que el tiempo también le haya salvado la vida. La agitada carrera. Pocos periodistas mexicanos han tenido una carrera tan larga, visible y por momentos tan turbulenta como la de Joaquín López Dóriga. Alguna vez considerado el teacher del noticiero estelar, su imagen ha estado moldeada tanto por entrevistas de alto perfil como por amargas disputas públicas, momentos cuestionables al aire y acusaciones de conflicto de interés. Su trayectoria está salpicada de escándalos, algunos detonados por sus propias palabras, otros por señalamientos de rivales, que poco a poco han erosionado el aura de credibilidad intocable que alguna vez disfrutó. Incluso antes de alcanzar la cima televisiva nacional, López Dóriga no era ajeno a los rumores. El chisme de la industria lo vinculaba con favoritismos políticos desde finales de los años 70, cuando el presidente José López Portillo lo nombró jefe de noticieros de la televisora estatal Imevisión. Su cercanía con el poder le dio visibilidad, pero también enemigos. Un correo electrónico anónimo, más tarde abordado públicamente, afirmaba que había sido obligado a salir de Canal 13 por un supuesto autocontrato en publicidad, acusado de crear empresas privadas para intermediar ventas de anuncios en lugar de dirigirlas directamente a la emisora. Ese mismo mensaje lo retrataba con tintes escandalosos, que había apostado $1 millón en la Feria de San Marcos, que sufría secuelas físicas por supuesto consumo de drogas y alcohol, incluida la pérdida parcial de dedos por daños circulatorios, y que utilizaba trucos de dicción para disimular problemas al hablar. Aunque algunas afirmaciones nunca se verificaron, la mezcla de verdades y exageraciones marcó un patrón. Durante décadas, López Dóriga tendría que salir a defender su reputación una y otra vez. Tras dejar los medios gubernamentales, lanzó la revista Respuesta, supuestamente para contrarrestar el daño a su nombre. Nunca ofreció una refutación directa a las acusaciones que lo perseguían,
pero logró recuperar lo suficiente de su imagen para volver a ocupar puestos clave en la televisión. Ya en los años 2000, estaba al frente del noticiero nocturno estelar de Televisa, con una influencia enorme. Pero con la influencia llegó el escrutinio, sobre todo por su disposición a atacar a medios rivales. En una campaña prolongada, usó segmentos de horario estelar para criticar la sección de clasificados de Reforma por supuestamente facilitar la trata mediante anuncios para adultos, sin mencionar que las revistas de Televisa publicaban contenido similar. Su pleito con la revista Proceso se volvió legendario, después de transmitir un video proporcionado por el gobierno en el que el narcotraficante Sergio Villarreal acusaba al reportero de Proceso, Ricardo Ravelo, de recibir sobornos. López Dóriga fue señalado de coludirse con las autoridades para desprestigiar al medio. Proceso respondió con varias portadas contra él, una incluso publicando la dirección de su hijo, lo que llevó a López Dóriga a amenazar con revelar datos personales de los directivos de la revista. En enero de un año, invitó al aire a una madre cuya hija había sido asesinada en Acapulco. El segmento rápidamente se convirtió en un ataque frontal al gobernador Ceferino Torreblanca, a quien culpó de toda la violencia en el estado. Torreblanca contraatacó con un desplegado pagado en Reforma, acusando al periodista de buscar venganza tras perder jugosos contratos gubernamentales que administraciones anteriores le habían otorgado. La insinuación fue explosiva, que la línea editorial de López Dóriga podía estar influida por intereses económicos. Febrero de 2020 trajo uno de sus tropiezos más comentados. Al promocionar un segmento radio-televisivo sobre feminismo en México, publicó una foto de su panel, compuesto solo por hombres. Las redes sociales estallaron con ironías y enojo. «Qué bueno ver debates sobre feminismo con tantas mujeres preparadas», escribió un usuario. Los memes compararon la escena con parodias de series como BoJack Horseman. La imagen resultó desastrosa en un momento cultural que exigía voces femeninas auténticas en temas de mujeres. En julio de 2021, durante el viaje oficial de Tatiana Cloutier a Washington como secretaria de Economía, López Dóriga tuiteó: «Y Tat Cloutier va a arreglar cosas y se va a Washington». Críticos lo tacharon de sexista e irrelevante para la discusión de políticas. Horas después se retractó. «Hice este comentario hoy y estuvo mal. A veces uno la riega. Esta fue una de esas veces. Y asumo la responsabilidad. La disculpa hizo poco por calmar la crítica, que se sumó a su historial de tweets impulsivos seguidos de control de daños. Por esa misma época, llamó bot del gobierno a la lingüista del Colmex Violeta Vázquez Rojas, después de que ella publicara un tuit emotivo sobre la alegría de su madre anciana al recibir la vacuna contra el COVID-19. Vázquez denunció una oleada de acoso en línea tras su comentario, y varios intelectuales públicos acusaron a López Dóriga de abusar de su plataforma para desacreditar y poner en riesgo a personas. El incidente reforzó las críticas sobre su estilo combativo en redes, que a veces cruzaba la línea hacia ataques personales. Viejas polémicas también persistían. En 2012, horas después del accidente aéreo que mató a la cantante Jenny Rivera, López Dóriga tuiteó la foto de un zapato hallado en el lugar del siniestro, con la leyenda: «El zapato de Jenny Rivera, como el de Cenicienta, en el lugar del accidente». Muchos consideraron el comentario frívolo y falto de respeto. La reacción fue inmediata, con miles de mensajes indignados. Una década después, los críticos todavía lo citaban como ejemplo de insensibilidad en coberturas de última hora. En 2024, apuntó su lente moral hacia otros, criticando a TUDN por transmitir cobertura de la Copa América en la que los exfutbolistas Oswaldo Sánchez y Francisco Kikín Fonseca parecían beber en exceso al aire. Cuestionó el impacto en niños y adolescentes, tuiteando: «¿A quién se le ocurrió eso?». Aunque para algunos la crítica era válida, otros lo vieron como hipocresía.
dadas las repetidas acusaciones de que él mismo aparecía en pantalla bajo los efectos del alcohol. Abril de 2025 trajo una combinación inusual de presión personal y profesional. Enviado a Roma para cubrir el funeral del Papa Francisco, se convirtió en blanco del senador Gerardo Fernández Noroña, quien lo ridiculizó por volar en primera clase y alojarse en un hotel de lujo. La burla de Noroña evocaba las críticas pasadas de López Dóriga contra el propio senador por viajar en clase ejecutiva a Europa. El pleito se ventiló en redes sociales, alimentando la narrativa de vendetta mutua. Durante esa misma asignación en el Vaticano, su cobertura en vivo del cónclave papal levantó cejas. Espectadores, incluido Noroña, especularon que podría estar bajo los efectos del alcohol por su habla arrastrada y comentarios casuales, incluso vulgares como «Órale, ¿y ahora quién va a aguantar a Trump?». Los clips se hicieron virales, reavivando viejos rumores sobre consumo de alcohol. Él no respondió públicamente a la especulación. Al mirar atrás, la vida profesional de López Dóriga parece una corriente alterna de autoridad y vulnerabilidad. Por un lado, décadas de periodismo de alto nivel, entrevistas exclusivas y un espacio estelar en televisión. Por el otro, controversias casi anuales, algunas nacidas de su propia lengua afilada, otras de los cuchillos de rivales y adversarios políticos. Dominio radial. Más allá de todas las controversias, nadie puede negar que Joaquín López Dóriga ha construido una de las carreras más influyentes y duraderas del periodismo mexicano. Comenzó en 1968, con apenas 20 años, como reportero de El Heraldo de México. Era una época en la que la prensa estaba estrechamente ligada a los discursos oficiales, y cubrir las grandes historias implicaba navegar tanto en la política como en los hechos. El joven López Dóriga se fogueó en asignaciones que habrían sido intimidantes incluso para reporteros experimentados. En octubre de ese mismo año, estuvo presente en la masacre de Tlatelolco, un hecho que lo marcó profundamente y que le inculcó la idea de que el periodismo es tanto ser testigo de la historia como reportarla. 2 años después, en 1970, se incorporó al equipo de lanzamiento de 24 horas, el icónico noticiero de Jacobo Zabludovsky en Televisa. Ascendiendo rápidamente a jefe de información, López Dóriga aprendió las mecánicas del noticiero estelar de la mano de uno de los conductores más influyentes de la televisión mexicana. Sus años junto a Zabludovsky afinaron su instinto editorial y su estilo, una mezcla de formalidad y pausas calculadas que más tarde serían su sello personal. En 1977 comenzó a colaborar en la revista política Siempre, y apenas un año después fue nombrado director general de noticieros y eventos especiales de Canal 13, la televisora estatal que después sería Imevisión. Este fue un salto de la redacción a la oficina ejecutiva, poniéndolo al mando de las transmisiones nacionales y de la cobertura de actos de Estado. También fue la señal de que López Dóriga podía moverse con soltura en la intersección entre el periodismo y el poder político. En 1981 fundó la revista Respuesta y el programa de radio Respuestas, consolidándose no solo como conductor, sino también como empresario de medios. Su firma y su voz se hicieron habituales en radio, prensa y televisión. A mediados de los años 80, sumó a su currículum la dirección de la división de noticias de Imevisión, navegando un periodo turbulento para la televisora en plena crisis económica mexicana. En esos años, López Dóriga no era únicamente un administrador, era reportero en el sentido más puro. Cubrió conflictos como corresponsal de guerra en Vietnam, Medio Oriente y Bangladesh. Estuvo en Santiago durante el golpe de 1973 que derrocó a Salvador Allende, en Madrid para la muerte de Francisco Franco, y en el Vaticano para las muertes de los papas Pablo VI y Juan Pablo I, así como las elecciones de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Francisco y León XIV.
Su pasaporte se llenó de sellos de asambleas de la ONU, reuniones del Banco Mundial y cumbres internacionales, donde narró para México los cambios en la política global. De los años 80 a los 90, afianzó su voz en la prensa escrita, convirtiéndose en columnista político de El Heraldo de México y colaborador de la agencia UPI. Su estilo era directo, autoritario y seguro, cualidades que lo hicieron un entrevistador natural en televisión. En la pantalla condujo Entrevistas en Multivisión, el único programa de entrevistas de su tipo en el país, donde se sentó frente a líderes, intelectuales e íconos culturales. Su lista de entrevistados parece un directorio de la influencia del siglo XX. Yasser Arafat, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Fidel Castro, Indira Gandhi, Octavio Paz, Pablo Neruda, José Saramago, Hillary Clinton y prácticamente todos los presidentes mexicanos de Luis Echeverría a Andrés Manuel López Obrador. A finales de los años 90 regresó a Televisa y ascendió rápidamente. Tras conducir el programa político sabatino Chapultepec 18 en 1998, pasó a Primero Noticias y en abril del 2000 recibió la joya de la corona, el noticiero estelar de las 10:30 p.m. en el Canal de las Estrellas, reemplazando a Guillermo Ortega. Era el mismo horario que alguna vez dominó su mentor Zabludovsky, y López Dóriga lo hizo suyo durante los siguientes 16 años. Su gestión, de 2000 a 2016, lo colocó al frente de la cobertura de la transición democrática multipartidista, las presidencias de Fox y Calderón, el regreso del PRI con Peña Nieto y numerosas crisis nacionales. Paralelamente, su carrera radial prosperó. Desde el 3 de mayo de 1994, López Dóriga en Radio Fórmula se convirtió en un espacio fijo del mediodía, sindicado en 72 emisoras de México y el sur de Estados Unidos. Era un foro donde mezclaba noticias de última hora, entrevistas y comentarios, construyendo una relación directa con oyentes que lo conocían simplemente como el Teacher. De 2006 a 2019 formó parte de Tercer Grado, la mesa política nocturna donde los principales periodistas del país analizaban la semana, junto a figuras como Denise Maerker, Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Raimundo Riva Palacio y Leo Zuckerman. Fue moderador y provocador, impulsando el debate y mostrando destellos de su propia opinión. Cuando dejó el noticiero nocturno en agosto de 2016, no fue un retiro, sino un cambio de rumbo. Volvió a Chapultepec 18, condujo el programa de debate. Si me dicen no vengo, y continuó con su programa diario de radio y su columna en privado en Milenio. Su presencia en redes sociales creció, ampliando su alcance y exponiéndolo a los retos del escrutinio inmediato de Twitter. A lo largo de las décadas, la carrera de López Dóriga no solo se ha definido por los cargos que ha ocupado, sino por los momentos en los que ha estado presente. Ha estado al borde de campos de batalla y en el centro de funerales de Estado. Ha sido el primero en dar noticias clave y el encargado de narrar en vivo eventos que capturan la atención de toda una nación. Sus entrevistas han unido mundos, de líderes guerrilleros a premios Nobel, y su trabajo ha documentado la transformación del panorama político y mediático de México. Lo que une estos hitos es su autoidentificación, por encima de todo, como reportero. Duermo y despierto pensando en ello, dijo alguna vez. La fama del horario estelar nunca borró los instintos que desarrolló como joven reportero en la redacción de El Heraldo, ya sea en la primera línea de una guerra, frente a un jefe de Estado o detrás del escritorio de noticias. López Dóriga ha abordado el trabajo con la convicción de que el periodismo, en esencia, consiste en estar presente una y otra vez donde está la historia. Su recorrido, desde cubrir la llegada del hombre a la luna hasta narrar la elección de varios papas, desde las máquinas de escribir del México de los 600 hasta los feeds digitales de los 2020,
refleja una carrera que no quedó congelada en una sola época. En cambio, se ha adaptado, expandido y perdurado, convirtiéndolo en una de las figuras más reconocibles y persistentes del periodismo mexicano. Tras casi 8 décadas de vida y más de medio siglo de trabajo, Joaquín López Dóriga enfrenta hoy días más tranquilos, lejos del estruendo de las noticias de última hora. El hombre en quien alguna vez se confió para narrar los momentos más importantes de la nación, camina ahora bajo el peso de sus logros y de sus polémicas. ¿Lo juzgará la historia con benevolencia? ¿Será recordado el teacher por las historias que contó o por las que lo persiguieron a casa? Y, al final, ¿es momento de dejar de debatir y empezar a orar por el hombre detrás del micrófono? Si crees que su historia merece ser contada, lo bueno, lo malo y todo lo demás, deja tu like, comparte este video y cuéntanos en los comentarios cómo lo recordarás.